¿Qué harías si después de ser desechada como basura por tu propia sangre, el hombre que juró protegerte te humilla ante toda la corte, dejándote sin nada bajo una lluvia implacable? Elena de Valenzuela nunca imaginó que esa pregunta dejaría de ser una pesadilla para convertirse en la realidad más amarga de su existencia, marcando el inicio de una transformación sin precedentes. Esta es la crónica de una mujer que pasó de la absoluta indigencia a ser la dueña del destino de un ducado entero, desafiando las leyes de una aristocracia corrupta que la creía quebrantada. Prepárate para sumergirte en un relato de traición, minas de plata y una justicia que, aunque tarda, tiene el rostro de quien ya no tiene miedo a perder. Hoy verás cómo la dignidad de una huérfana se convierte en el fuego que consumirá la soberbia de los poderosos. El aire en la frontera andaluza era un látigo de frío que cortaba la piel de la pequeña Elena, cuyos pies descalzos se hundían en el barro oscuro de 1870. Sus escasos 6 años, la niña no comprendía por qué su padre, el barón de Valenzuela, evitaba mirarla a los ojos mientras la conducía hacia las pesadas puertas del convento de las sombras. El olor a incienso rancio y a piedra húmeda envolvía el ambiente, creando una atmósfera opresiva que presagiaba el abandono inminente. El varón, vestido con una levita de terciopelo que contrastaba cruelmente con los harapos de su hija ilegítima, solo deseaba borrar la prueba viviente de su desliz. Elena apretaba contra su pecho un pequeño reloj de plata, el último vestigio de su madre, mientras el eco de los carruajes, alejándose, se convertía en la banda sonora de su soledad. Los años en el convento no fueron de oración contemplativa, sino de un trabajo extenuante que forjó en Elena una resiliencia de acero bajo su apariencia frágil. Mientras sus manos se agrietaban cultivando la tierra estéril de los alrededores, su mente matemática, heredada de una madre que sobrevivió contando granos de trigo, calculaba intereses y recursos con una precisión asombrosa. Cada jornada era una batalla contra el hambre y el olvido, donde la joven aprendió que el silencio era su mejor aliado y la observación su arma más letal. Observaba cómo las hermanas administraban las limosnas y comprendía, antes que cualquier tutor, la logística detrás de cada saco de harina que llegaba al almacén. En ese entorno de privaciones, Elena creció poseyendo solo su dignidad intacta y una inteligencia que florecía en la oscuridad de las celdas de piedra fría. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora, porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. Elena sabía que su destino estaba marcado por la tragedia, pero una tarde de primavera, la llegada de un carruaje con el blasón de la casa de Álvarez cambió su mundo. Un caballero de presencia imponente descendió buscando a la heredera perdida para un propósito que distaba mucho de ser caritativo. Don Sebastián, el flamante duque de Álvarez, buscaba una pieza para su tablero de deudas, y la joven del convento era el sacrificio perfecto. Pero ¿qué secreto ocultaba el duque tras su sonrisa de caballero y sus promesas de un hogar legítimo que Elena tanto anhelaba? La llegada de don Sebastián al convento fue como un rayo de sol falso que prometía calor, pero solo traía sombras prolongadas. Con una elegancia estudiada, el duque se presentó ante la abadesa exigiendo la custodia de la joven Valenzuela bajo el pretexto de honrar una vieja promesa hecha al difunto varón. Elena, al verlo, sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. Sus ojos gélidos detectaron la hipocresía en la postura rígida de aquel noble que olía a tabaco caro y ambición.
Sebastián necesitaba una esposa cuya dote legal pudiera manipular para salvar su ducado, el cual estaba al borde de la quiebra absoluta debido a sus excesos. Sin embargo, para Helena, aquel encuentro representaba la posibilidad de escapar de los muros grises, ignorando que el palacio que la esperaba sería una prisión mucho más sofisticada y cruel que el convento. La crueldad de Sebastián no tardó en manifestarse durante el viaje hacia la capital del ducado, revelando su verdadera naturaleza a través de pequeños gestos de desprecio. «No te hagas ilusiones, niña», dijo el duque con una voz que destilaba veneno mientras observaba las manos callosas de Helena. «Eres simplemente un trámite necesario para que el apellido Álvarez recupere su brillo. No esperes afecto de estas paredes». Helena sintió cómo un nudo se formaba en su garganta, pero no permitió que ninguna lágrima escapara de sus ojos, manteniendo una postura digna frente al hombre que ya la consideraba una propiedad. Las stakes estaban claras. El duque buscaba oro y estatus, mientras que Helena solo buscaba el derecho a existir sin ser una carga. El ambiente en el carruaje se volvió asfixiante, cargado de una tensión que presagiaba la tormenta emocional que estaba a punto de estallar. Al llegar al palacio de Álvarez, la magnificencia de las lámparas de cristal y las alfombras persas no logró ocultar la frialdad que emanaba de cada rincón de la propiedad. Helena fue recibida con miradas de escarnio por parte del servicio, que ya seguía las órdenes de la marquesa Lucía, la amante oficial de Sebastián, que reinaba en las sombras. La impotencia de la joven era absoluta al verse rodeada de lujos que no le pertenecían y de personas que deseaban verla fracasar en su intento por encajar. No obstante, en medio de esa hostilidad, escuchó por primera vez el nombre de don Rafael, el conde de Monterrico, un hombre de leyes cuya reputación de rectitud era el único rayo de esperanza. Se decía que Rafael era el único capaz de enfrentar los caprichos del duque, aunque todavía era una figura lejana en el horizonte de su nueva y precaria vida. El catalizador que forzó la primera gran grieta en la fachada de Helena fue la firma de un contrato matrimonial que parecía más una sentencia de muerte que una unión. En el despacho oscuro del palacio, bajo la mirada inquisidora de Sebastián, ella fue obligada a estampar su firma en documentos que apenas le permitieron leer por completo. Fue en ese preciso instante cuando un hombre de hombros anchos y mirada penetrante entró sin llamar, interrumpiendo la ceremonia privada, con una autoridad que hizo retroceder al duque. Era don Rafael, quien con un simple gesto de desaprobación hacia el documento sembró la primera semilla de duda en el corazón de la protagonista. El contacto visual entre Helena y Rafael duró apenas unos segundos, pero en ese breve lapso ella percibió una chispa de justicia que nunca había visto en los ojos de su padre. La tensión entre los tres hombres y la joven mujer se volvió palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad antes de una gran descarga eléctrica. Vuestra Excelencia debería ser más cuidadoso con la letra pequeña de estos acuerdos, comentó Rafael con un tono que mezclaba la advertencia con el sarcasmo. La ley de la corona no olvida a quienes intentan burlarla mediante la coacción de los inocentes. Sebastián apretó los puños, su rostro enrojeciendo de furia contenida, mientras Helena observaba la escena con una curiosidad creciente hacia aquel conde que se atrevía a desafiar al dueño de casa. Este encuentro forzado estableció una dinámica de poder, donde Helena dejó de ser un simple objeto para convertirse en el epicentro de un conflicto legal y emocional que apenas estaba comenzando a desplegar sus complejas alas de intriga. La noche cayó sobre el palacio trayendo consigo una calma inquietante que Helena aprovechó para reflexionar sobre su situación, mientras el eco de las palabras de Rafael resonaba en su mente. ¿Era aquel hombre un aliado genuino
o simplemente otro jugador en el cruel tablero de la aristocracia andaluza. La joven se asomó al balcón, observando las tierras aparentemente estériles que rodeaban la propiedad, sin saber que bajo ese suelo polvoriento se ocultaba el secreto que cambiaría su vida para siempre. La promesa de una revelación próxima flotaba en el ambiente, dejando preguntas sin respuesta sobre el verdadero origen de su linaje y las intenciones de Sebastián. Mañana comenzaría su adaptación a este mundo de seda y puñales. Pero hoy, Elena comprendía que, para sobrevivir, debía aprender las reglas de un juego donde el corazón era la moneda más barata. Los primeros días de Elena en el Palacio de Álvarez fueron una lección de supervivencia social en un ecosistema donde cada sonrisa ocultaba un colmillo afilado. La joven, acostumbrada a la aspereza del convento, se sentía como una intrusa entre los cortinajes de seda y los candelabros de plata labrada que adornaban los salones. Observaba con agudeza cómo la servidumbre se movía con una jerarquía interna tan rígida como la de la propia nobleza, despreciándola por su origen incierto. A pesar del lujo aparente, Elena no tardó en notar las grietas en la opulencia, las alfombras desgastadas estratégicamente cubiertas y la escasez de leña en las alcobas menos visibles. Su mente matemática registraba estos detalles con frialdad, comprendiendo que el ducado era una fachada de grandeza sostenida por hilos de deudas. En este ambiente de miseria disfrazada, ella mantenía su dignidad, contrastando su sencillez con la afectación de las damas que la visitaban solo para burlarse. La adaptación de la heroína no consistía en imitar las maneras de la corte, sino en estudiar el terreno como un estratega antes de la batalla. Elena pasaba horas en la biblioteca, el único lugar donde Sebastián no se molestaba en entrar, sumergiéndose en libros de contabilidad y registros territoriales que acumulaban polvo. Allí, entre el olor a papel viejo y cuero, descubrió que las tierras supuestamente estériles del ducado tenían una historia geológica que nadie se había molestado en estudiar en décadas. A través de sus lecturas, empezó a comprender que el poder de la aristocracia no residía en sus títulos, sino en el control de los recursos que despreciaban. Su primera pequeña victoria ocurrió cuando corrigió discretamente un error en las cuentas del mayordomo, demostrando una habilidad para los números que dejó al hombre boquiabierto. Aquel gesto sutil fue el primer indicio de que la huérfana no sería una presa fácil. El contraste entre la figura de Elena y las nobles que frecuentaban el palacio era abismal, resaltando su belleza natural frente al artificio del maquillaje y los corsés excesivos. Mientras la marquesa Lucía se pavoneaba con encajes franceses y joyas ostentosas, Elena vestía colores sobrios y mantenía una postura que emanaba una fuerza interior latente. Las reuniones sociales eran para ella un ejercicio de observación silenciosa, donde aprendía sobre las alianzas políticas y los rencores heredados que movían los hilos de Andalucía. A menudo se encontraba siendo el blanco de comentarios hirientes sobre su sangre manchada, pero respondía con una calma que desarmaba a sus agresores. Esta resiliencia no era pasiva. Era la acumulación de un conocimiento que pronto utilizaría para desmantelar la estructura que intentaba sofocarla. Cada humillación recibida en los salones de baile era una cifra más en su libro de cuentas mental, una deuda que cobraría con intereses. Por su parte, don Sebastián administraba su ducado con una mezcla de arrogancia y desesperación, ignorando que el suelo que pisaba se hundía bajo sus pies. Se le veía frecuentemente en su despacho, rodeado de acreedores que reclamaban pagos que él posponía con promesas vacías y la garantía del dote de Elena.
En sus apariciones públicas mantenía una máscara de mando absoluto, juzgando las disputas de los campesinos con una arbitrariedad que revelaba su falta de verdadera honra. Sin embargo, en 1900, la intimidad de su biblioteca, el duque mostraba una faceta de hombre acorralado por el peso de un linaje que no sabía sostener. Una tarde, Elena lo observó a través de la puerta entreabierta. Sebastián sostenía un viejo retrato familiar con manos temblorosas, revelando por un segundo una capa de dolor pasado antes de recuperar su armadura de orgullo. Era un hombre roto, que creía que el poder era su única cura. Don Rafael, el conde de Monterrico, observaba el declive de la casa de Álvarez con un cinismo que ocultaba una profunda decepción por su propia clase social. Como hombre de leyes, Rafael se encargaba de supervisar que los desmanes de Sebastián no atrajeran la atención indeseada de la corona, aunque su desprecio por el duque crecía cada día. Pasaba sus tardes en la capital, financiando orfanatos en secreto para compensar las injusticias que veía cometer a sus iguales, un secreto que protegía con celo. Su interés por Elena, inicialmente nacido de una mera curiosidad profesional, comenzó a transformarse en algo más profundo al notar la inteligencia que brillaba en los ojos de la joven. Él veía en ella no a una víctima, sino a un igual intelectual que estaba siendo desperdiciado en un juego de apariencias. Rafael sentía el peso de su responsabilidad legal, cuestionándose si su silencio lo hacía cómplice de la tragedia que se gestaba. La primera conversación significativa entre Elena y Rafael tuvo lugar en el jardín de invierno del palacio, un espacio de cristales empañados y plantas exóticas que languidecían. «Vuestra señoría parece estar buscando algo más que flores en este lugar», comentó Rafael, acercándose con una elegancia que no resultaba intimidante. Elena, sorprendida mientras estudiaba un mapa de riegos, no ocultó su papel. «Busco entender por qué este suelo se trata como si estuviera muerto cuando solo tiene sed», respondió ella con una firmeza que impresionó al conde. Rafael notó que la joven no hablaba como una campesina, sino como alguien que comprendía la lógica de la tierra y el capital. En ese intercambio, él la trató con un respeto que ella nunca había recibido en el palacio, reconociendo su valor más allá de su linaje. Fue el primer momento en que Elena sintió que no estaba completamente sola en su lucha por la supervivencia. A medida que los días pasaban, la conexión entre la huérfana y el hombre de leyes se fortalecía a través de pequeños gestos de complicidad y vulnerabilidades compartidas. Rafael comenzó a dejar libros de derecho mercantil y geología en lugares donde Elena pudiera encontrarlos, actuando como un mentor silencioso en su educación estratégica. Ella, a cambio, le confió un pequeño secreto. El reloj de plata de su madre no era solo un recuerdo, sino un cronómetro que usaba para medir la eficiencia de los procesos en la finca. «La precisión es la única justicia que no depende del humor de un hombre», le dijo Elena una tarde mientras compartían un té en la terraza. Rafael sintió una punzada de dolor al ver la cicatriz emocional que el abandono había dejado en ella y por primera vez aceptó que su propia soledad encontraba eco en la de ella. Sin embargo, la armonía incipiente fue amenazada por la sombra constante de la marquesa Lucía, quien percibía en Elena una amenaza para sus planes de matrimonio con el duque. Lucía, una mujer cuya ambición solo era igualada por su crueldad, comenzó a tejer una red de calumnias para desacreditar a la joven ante la sociedad andaluza. Organizó eventos donde Elena era forzada a realizar tareas domésticas frente a los invitados, intentando reducirla a la imagen de una criada con pretensiones. «Una joya en el barro sigue siendo barro, querida», le susurró Lucía durante una cena,
Mientras Sebastián reía con indiferencia ante la humillación de su esposa, Elena soportaba los ataques con una frialdad gélida, guardando cada insulto como combustible para su futura venganza. La marquesa ignoraba que, al intentar quemar a Elena, solo estaba forjando el acero con el que sería destruida en el clímax de esta historia. La amenaza creció cuando Sebastián, presionado por sus acreedores, decidió tomar medidas drásticas para asegurar el control total sobre cualquier recurso que Elena pudiera heredar. El duque falsificó una serie de documentos que le otorgaban poder absoluto sobre las tierras de la joven, alegando que ella no poseía la capacidad mental para administrarlas. Rafael, al descubrir la maniobra legal, intentó intervenir, pero se encontró con la barrera de su propia posición oficial y el riesgo de un escándalo que arruinaría a ambos. «Tienes que ser más astuta que ellos, Elena», le advirtió Rafael en un encuentro clandestino cerca de las caballerizas. «La ley es un arma, y en manos de Sebastián es un puñal dirigido a tu corazón». Elena asintió, comprendiendo que el sistema no estaba diseñado para protegerla, sino para devorarla, y que su única salida era crear su propio sistema de poder y justicia. El sistema injusto se reveló en toda su crueldad cuando Sebastián ordenó el desalojo de un grupo de campesinos protegidos por Elena, usando a la Guardia Civil para imponer su voluntad. Elena intentó interceder, enfrentándose al duque en el gran salón frente a los sirvientes, pero fue recibida con una bofetada que resonó en las paredes de mármol. «Aquí no eres nadie más que una firma en un papel, Elena», rugió Sebastián, su rostro desencajado por la arrogancia. «No vuelvas a desafiar mi autoridad si valoras la poca libertad que te queda». Fue en ese momento de humillación pública cuando Elena sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella, pero no era su espíritu, sino las cadenas de su miedo. Rafael, presente en la escena, no pudo actuar físicamente sin comprometer su plan, pero su mirada de apoyo le dio a Elena la fuerza necesaria para no flaquear. Esa misma noche, Elena recibió una información que cambiaría el curso de su estrategia y aceleraría su ascenso hacia el poder. Entre los papeles viejos de la biblioteca, encontró una carta sellada de su padre biológico, escrita poco antes de morir, donde mencionaba la existencia de una veta de mineral precioso. El barón de Valenzuela había ocultado esta información para protegerla de la codicia de hombres como Sebastián, esperando que algún día ella tuviera la fuerza para reclamarla. La revelación fue como una descarga de energía que recorrió el cuerpo de Elena, dándole un propósito concreto más allá de la mera supervivencia. Ella no solo era una heredera de tierras estériles, sino la guardiana de una fortuna que podía comprar la caída de sus enemigos. La promesa de un cambio inminente latía en sus sienes mientras trazaba un plan para explorar aquellas tierras bajo el velo de la noche. La tensión en el palacio alcanzó un punto de ebullición cuando Elena comenzó a realizar excursiones secretas hacia las colinas que Sebastián despreciaba. Acompañada solo por su ingenio y el conocimiento que Rafael le había proporcionado, empezó a recolectar muestras de tierra y piedras que confirmaban las sospechas de su padre. Cada hallazgo era una pequeña victoria contra la opresión, un secreto que guardaba celosamente mientras continuaba interpretando el papel de la esposa sumisa durante el día. Sin embargo, el riesgo de ser descubierta era inmenso, ya que los espías de la marquesa Lucía vigilaban cada uno de sus movimientos. Rafael, sospechando de sus actividades, decidió cubrirla, desviando la atención de los guardias mediante maniobras legales que mantenían a Sebastián ocupado en la capital. La complicidad entre ellos se transformó en una asociación táctica donde la lealtad superaba a cualquier contrato matrimonial.
La revelación final del bloque llegó cuando Elena descubrió que Sebastián no solo estaba arruinado, sino que había malversado fondos de la corona para mantener su estilo de vida. Esta información era el arma definitiva, pero también la más peligrosa, ya que usarla prematuramente podría llevarla a ella también a la cárcel. Si golpeas al duque, debes asegurarte de que no se levante, le dijo Rafael una noche, sus rostros apenas iluminados por una vela. Él no tendrá piedad si descubre que conoces su pecado más oscuro. Elena sintió el peso de la responsabilidad, comprendiendo que su lucha ya no era solo por su honor, sino por la justicia de todo un reino. La atmósfera se cargó de una urgencia eléctrica. El tiempo se agotaba y el enemigo se volvía cada vez más errático en su desesperación por mantener las apariencias de grandeza. El bloque termina con un momento de alta tensión emocional cuando Sebastián, en un arranque de furia tras una pérdida en el juego, quema el último recuerdo que Elena conservaba de su madre. El reloj de plata, aquel símbolo de esperanza y precisión, quedó reducido a un metal ennegrecido en la chimenea mientras el duque se reía de su dolor. «Ahora no tienes nada, Elena, ni pasado ni futuro», sentenció él antes de retirarse, dejándola sola frente a las brasas. Pero en lugar de quebrarse, Elena observó los restos del reloj con una mirada gélida y una resolución de hierro que helaba la sangre. No hubo lágrimas, solo la fría certeza de que el tiempo de la paciencia se había terminado. La promesa de una transformación radical flotaba en el aire, pues Elena comprendía que para recuperar su vida, primero debía permitir que la huérfana muriera en aquel fuego. La ofensiva de don Sebastián contra la dignidad de Elena alcanzó niveles de una crueldad refinada cuando el duque, instigado por la marquesa Lucía, decidió ejecutar su plan más vil para invalidar cualquier derecho de su esposa. En una cena de gala ante la crema de la aristocracia andaluza, Sebastián presentó documentos falsificados que sugerían que Elena padecía una inestabilidad mental heredada, producto de su origen ilegítimo. Con una sonrisa gélida, el duque leyó testimonios comprados de antiguas monjas del convento que describían supuestos delirios de grandeza en la joven. Los murmullos de desprecio llenaron el salón mientras los invitados observaban a Elena con una mezcla de lástima fingida y asco real. La traición fue total. No solo buscaban arrebatarle sus tierras, sino también su propia cordura y su derecho a ser escuchada en una sociedad que valoraba la reputación por encima de la verdad. La humillación no se detuvo en las palabras, pues Lucía, disfrutando de su triunfo momentáneo, ordenó a los sirvientes que retiraran el plato de Elena frente a todos, que una enferma no debía participar en banquetes oficiales. Los ojos de los presentes, aquellos nobles que Elena había estudiado con tanto cuidado, se apartaron de ella como si su presencia fuera contagiosa. Se vio despojada de su posición en la mesa y escoltada fuera del salón bajo las risas sofocadas de quienes antes la ignoraban. En ese trayecto hacia el aislamiento, Elena perdió más que su estatus. Perdió la fe en la mínima decencia humana de aquellos que portaban títulos dorados. La caída era estrepitosa y pública, diseñada para que nadie se atreviera a cuestionar la futura reclusión que el duque ya estaba preparando en una de sus propiedades más remotas y ruinosas. En los días siguientes, el aislamiento de Elena fue absoluto, convirtiendo el palacio en un laberinto de soledad donde los ecos de sus propios pasos eran su única compañía. Aquellos que alguna vez mostraron una pizca de amabilidad, temerosos de las represalias de Sebastián, se alejaron con una conveniencia que dolía más que los insultos abiertos. Incluso el mayordomo, a quien ella había ayudado con las cuentas,
ahora evitaba su mirada y le servía comidas escasas en una habitación fría y sin luz. Se sentía atrapada en una red tejida con hilos de miedo y ambición, donde su voz no era más que un susurro ahogado por los muros de piedra. La reflexión sobre la injusticia del mundo la golpeó con una fuerza devastadora. Comprendió que en el juego de la nobleza, la verdad era una moneda que nadie quería aceptar si el oro del mentiroso brillaba más. Llegó un momento de debilidad profunda en el que Helena, sola en su alcoba despojada de toda comodidad, colapsó bajo el peso de una realidad que parecía no tener salida. Se encontró de rodillas en el suelo frío, con las manos temblando mientras recordaba el reloj de plata reducido a cenizas, símbolo de su conexión rota con el mundo. Las lágrimas, que tanto había evitado derramar frente a sus enemigos, fluyeron finalmente en una catarata de desesperación que sacudió su cuerpo menudo. El llanto no era de derrota, sino de un agotamiento existencial acumulado desde su infancia en el barro hasta su presente de seda rota. En ese colapso emocional, Helena se preguntó si realmente valía la pena luchar contra un sistema que estaba diseñado para devorar a los seres como ella, sintiendo que la oscuridad finalmente la estaba reclamando por completo. Sin embargo, en el punto más oscuro de su desesperanza, un ruido en la puerta de servicio de su alcoba interrumpió su agonía silenciosa. No era un guardia ni un sirviente hostil, sino don Rafael, quien había arriesgado su propia posición para infiltrarse en las habitaciones restringidas del palacio. Al verla en el suelo, el conde de Monterrico sintió una punzada de dolor que traspasó su habitual máscara de indiferencia cínica. Se acercó con lentitud, arrodillándose a su lado sin importarle que su levita de seda se manchara con el polvo del olvido. No permitas que ganen robándote la luz de tus ojos, Helena, susurró él con una ternura que ella nunca había conocido. El duque cree que te ha roto, pero solo ha revelado la profundidad de su propia bajeza ante quien sabe mirar. Helena se apartó al principio, su orgullo herido actuando como un escudo contra cualquier muestra de caridad que pudiera parecer lástima. Vete, Rafael. Tu presencia aquí solo nos condenará a ambos a una desgracia mayor, dijo ella con la voz quebrada, intentando recuperar su postura. No necesito que un hombre de mi leyes sea testigo de mi ruina final. Rafael, sin embargo, no se movió, manteniendo una firmeza que obligó a Helena a mirarlo directamente. Fue entonces cuando él decidió compartir su propio secreto. Una vulnerabilidad que lo humanizó ante los ojos de la joven. Le reveló que su rigidez legal era una penitencia por no haber podido salvar a su propia hermana de una injusticia similar años atrás. Este intercambio de dolores compartidos creó un puente de confianza que ninguna ley o contrato matrimonial podría haber construido jamás. He cometido errores, Helena, pero redactar el contrato que te trajo aquí bajo engaños es el que más me persigue, confesó Rafael, bajando la mirada por un instante. Pero hoy no vengo como el abogado del duque, sino como el hombre que desea enmendar esa traición. Él le entregó un pequeño legajo de papeles que había extraído de los archivos secretos de la corona. Documentos que Sebastián creía haber destruido hacía mucho tiempo. Entre esos papeles se encontraba la prueba definitiva de que la madre de Helena no era una simple campesina, sino la esposa legítima en un matrimonio secreto que el barón de Valenzuela había intentado borrar. La revelación fue un terremoto emocional. Helena no era una hija ilegítima, sino la heredera universal de una fortuna que eclipsaba la deuda del duque. La información era el catalizador que Helena necesitaba para transformar su desesperación en un plan de acción implacable. Mientras leía los documentos bajo la luz tenue de una vela, sintió cómo el calor regresaba a sus extremidades y cómo su mente matemática empezaba a funcionar con una claridad renovada.
Ya no veía muros, sino oportunidades. Ya no veía enemigos invencibles, sino deudores que pronto tendrían que rendir cuentas. Rafael la observaba fascinado, notando cómo la fragilidad de la mujer que lloraba desaparecía para dar paso a la estratega que él siempre había admirado en secreto. «Si usamos esto ahora, te arrestarán por robo de documentos», advirtió él. «Debemos ser pacientes y construir una red que atrape al duque cuando menos lo espere, en su momento de mayor soberbia pública». Antes de continuar con esta increíble historia de Elena y Rafael, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato? Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido. A pesar de la esperanza que traían los documentos, la situación inmediata de Elena seguía siendo precaria, pues Sebastián había acelerado los trámites para su traslado a un convento-prisión en las montañas. La sensación de urgencia era asfixiante. Cada hora que pasaba era un paso más hacia un cautiverio que podría silenciarla para siempre. Rafael prometió ganar tiempo mediante recursos legales que mantendrían al duque ocupado en los tribunales de la capital. Pero Elena sabía que la verdadera batalla debía librarse en el terreno de los recursos económicos. Necesitaba un capital inicial para activar el plan que estaba formándose en su mente. Algo que le permitiera desaparecer y reconstruirse lejos del alcance de los albares. Fue entonces cuando recordó el mapa de las tierras estériles y la veta de plata que su padre había mencionado en la carta oculta. En un acto de audacia desesperada, Elena decidió que esa misma noche escaparía del palacio, no para huir como una víctima, sino para reclamar lo que legalmente le pertenecía por derecho de sangre y de esfuerzo. Se despojó de sus vestidos de seda, aquellos que la hacían sentir como una muñeca de porcelana en manos de un niño cruel, y se vistió con las ropas sencillas de una campesina que había guardado en secreto. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, se deslizó por las sombras de los jardines, evitando a los guardias que patrullaban con indolencia. La lluvia comenzó a caer, una cortina de agua fría que lavaba las últimas trazas de la sumisión que había intentado imponerle el ducado. En ese momento de huida, Elena no sentía miedo, sino una liberación electrizante que la impulsaba hacia lo desconocido. El destino de su huida era la cabaña ruinosa en las colinas que Rafael le había indicado como un refugio seguro, un lugar donde el duque nunca pensaría en buscarla debido a su estado de abandono. Al llegar, agotada y empapada hasta los huesos, Elena encontró algo que cambió su perspectiva por completo. Un antiguo cofre que perteneció a su madre, escondido bajo las tablas del suelo. Dentro no había oro ni joyas, sino los diarios detallados de una mujer que había sido una experta en mineralogía y comercio mucho antes de que la sociedad se lo prohibiera. Leer aquellas páginas fue como escuchar la voz de su madre guiándola desde el pasado, confirmando que su talento para la administración no era un accidente, sino un legado poderoso. Aquella descubrimiento catalizador le dio la pieza final del rompecabezas, el conocimiento técnico para explotar la plata.
Con los diarios de su madre y los documentos legales proporcionados por Rafael, Elena comprendió que tenía el poder de subvertir el orden establecido desde sus cimientos. La injusticia del mundo ya no le parecía una montaña infranqueable, sino un sistema con fallos estructurales que ella, con su mente analítica, podía explotar para su beneficio y el de los oprimidos. Empezó a trazar un plan de 3 años, un tiempo en el que desaparecería de la faz de la sociedad, para construir un imperio comercial bajo un seudónimo que nadie asociaría con la humillada esposa del duque. La visión de su futuro ya no era una fantasía de escape, sino una hoja de ruta meticulosa hacia una ejecución financiera que dejaría a sus enemigos en la miseria más absoluta. La transformación de víctima a agente de su propio destino estaba completa. Rafael llegó a la cabaña al amanecer, trayendo suministros y noticias sobre la reacción furiosa de Sebastián al descubrir la desaparición de Elena. El duque, creyéndola muerta o perdida en el monte, había comenzado a celebrar su liberación con una fiesta que solo aceleraba su ruina económica. Él cree que ha ganado, Rafael, y eso es exactamente lo que necesito que siga creyendo, dijo Elena, cuya mirada ahora tenía el brillo frío del metal precioso. Deja que se hunda en sus deudas mientras yo construyo el banco que las comprará todas. Rafael se dio cuenta de que la mujer frente a él ya no era la protegida que intentaba salvar, sino una aliada formidable que pronto dictaría sus propias leyes. La dinámica de poder se había invertido para siempre en aquella cabaña solitaria bajo la luz del alba. El acuerdo entre ellos se selló con un pacto de silencio y una promesa de lealtad que trascendía cualquier vínculo convencional de la época. Rafael se encargaría de vigilar los movimientos financieros de Sebastián desde dentro, actuando como el caballo de Troya de Elena en la corte andaluza, mientras ella se dirigía al norte para iniciar sus operaciones. «No volveré hasta que sea dueña de cada piedra de ese palacio, Rafael», sentenció ella con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. «Y cuando regrese, Sebastián se arrodillará no ante una esposa, sino ante su acreedora». El conde, aunque preocupado por los peligros que ella enfrentaría, no pudo evitar sentir una admiración profunda por la determinación de acero que emanaba de la joven. Sabía que estaba siendo testigo del nacimiento de una leyenda en el mundo del comercio. Los preparativos para su desaparición fueron meticulosos, asegurándose de que no quedara rastro alguno de su paradero para los espías de la marquesa Lucía. Elena aprendió a ocultar su belleza bajo capas de ropa rústica y a endurecer su voz, adoptando la identidad de una inversora extranjera interesada en las minas abandonadas del norte. Rafael le proporcionó los contactos iniciales y el aval legal necesario para sus primeras transacciones, arriesgando su propia fortuna personal en el proceso. Si fallamos, ambos terminaremos en el garrote vil por traición y fraude, le recordó Rafael en su última noche juntos antes de la partida. Elena tomó su mano, un gesto de agradecimiento y afecto que decía más que 1000 palabras, y le aseguró que el fracaso no era una opción en su libro de cuentas. La partida de Elena marcó el final de una era de humillaciones y el comienzo de una odisea de empoderamiento que la llevaría a los centros financieros más importantes del reino. Mientras se alejaba en un modesto carruaje de alquiler, observó por última vez las torres del Palacio de Álvarez recortadas contra el cielo grisáceo, sintiendo un desapego que la sorprendió incluso a ella misma. Ya no sentía el dolor de la bofetada de Sebastián ni el escozor de las risas de Lucía. Solo sentía el peso satisfactorio del conocimiento y la ambición. El camino por delante sería duro, lleno de desafíos en un mundo de hombres que no aceptaban a una mujer en sus círculos de poder, pero Elena contaba con la ventaja de haber sido forjada en el fuego de la necesidad absoluta.
Durante su viaje, Elena empezó a aplicar las lecciones de aritmética y logística que aprendió en el convento, optimizando cada recurso y cada contacto que hacía en el camino. Descubrió que su capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos era una habilidad invaluable en el mercado de valores y de materias primas. Su mente trabajaba incansablemente, calculando rutas, intereses y fluctuaciones de precios con una velocidad que la hacía parecer casi sobrehumana ante sus primeros socios comerciales. Cada pequeña ganancia era reinvertida con una disciplina monacal, construyendo los cimientos de lo que pronto sería una fuerza económica imparable. La joven que una vez no tuvo nada para comer, ahora empezaba a dictar los términos de transacciones que movían miles de reales, ganándose el respeto de quienes ignoraban su verdadera identidad. Mientras tanto, en el sur, Sebastián se hundía más y más en una red de mentiras y malversaciones para ocultar que su ducado era un cascarón vacío de poder. La ausencia de Elena le permitía disponer de sus propiedades con una libertad que lo hacía descuidado, entregando el patrimonio que ella debería haber heredado a los caprichos de una marquesa Lucía cada vez más exigente. Rafael observaba con una satisfacción amarga cómo el duque caía en cada una de las trampas financieras que Elena, desde la distancia, le ayudaba a preparar mediante intermediarios anónimos. La injusticia del pasado estaba empezando a ser compensada por una estrategia que atacaba el único lugar donde Sebastián era vulnerable: su bolsillo y su orgullo aristocrático. El tiempo de la reacción había pasado. Ahora era el tiempo de la acción proactiva. El bloque concluye con Elena de pie en lo alto de una colina en el norte, observando su primera mina de plata en pleno funcionamiento, con el sol poniente reflejándose en el metal extraído. Su transformación física y social era total. Vestía con una elegancia austera y mandaba con una autoridad que no necesitaba de títulos heredados para ser obedecida. Ya no era la huérfana asustada del convento ni la esposa humillada del palacio. Era la reina del comercio, una mujer que había aprendido a convertir el barro de su pasado en la plata de su presente. Y en aquel momento, bajo el cielo andaluz que empezaba a arder en tonos púrpuras, Elena comprendió que no había más espacio para lágrimas, somente para justicia. El giro de su vida estaba completo, y el regreso para el ajuste de cuentas era solo cuestión de tiempo. La metamorfosis de Elena de Valenzuela en la enigmática Dama de Plata no fue obra de la casualidad, sino de una preparación estratégica que rayaba en la obsesión. Durante los 3 años de su desaparición, Elena se instaló en las cercanías de las minas del norte, donde utilizó el capital inicial obtenido de la venta de la única joya de su madre para contratar a mineros expertos y geólogos desencantados con la corona. Su plan se basaba en una premisa matemática simple pero infalible. El duque de Alvarez necesitaba liquidez inmediata para sostener sus vicios, mientras que ella poseía el recurso que generaría esa riqueza a largo plazo. Con una agudeza comercial asombrosa, Elena empezó a comprar títulos de deuda de pequeños acreedores de Sebastián, centralizando el poder financiero que pronto usaría para estrangular la economía del ducado. Cada decisión era un movimiento en un tablero de ajedrez donde el rey contrario aún no sabía que estaba en jaque. Para ejecutar su visión, Elena tuvo que buscar aliados en los lugares más inesperados, recurriendo a hombres que, como ella, habían sido marginados por el sistema de castas de la nobleza española. Reclutó a antiguos contables despedidos por su honestidad y a ingenieros que veían en su mente analítica la dirección que le faltaba a la industria extractiva del reino. Rafael, desde el sur,
facilitaba el flujo de información confidencial, enviando cartas cifradas con los detalles de las nuevas deudas que Sebastián contraía para complacer los caprichos de Lucía. Elena procesaba estos datos con una frialdad quirúrgica, calculando el momento exacto en que la deuda del duque superaría el valor total de sus tierras y palacios. La joven que una vez fue expulsada bajo la lluvia, ahora dirigía una red de inteligencia económica que se extendía desde las galerías de las minas hasta los pasillos de la Bolsa de Valores de Madrid. Rafael no solo era su informante, sino su ancla emocional en un mundo donde la confianza era un lujo que Elena no podía permitirse. El conde de Monterrico le ofrecía consejos legales para blindar sus adquisiciones, asegurándose de que cada contrato firmado bajo su seudónimo fuera inatacable ante el Tribunal Supremo si llegara el momento del litigio. Aunque Elena aceptaba su ayuda, mantenía una agencia absoluta sobre cada paso de su plan, recordándole a Rafael que esta era su guerra personal contra un pasado que intentó borrarla. Esta independencia fascinaba al conde, quien veía cómo Elena superaba sus propias expectativas de éxito comercial. Juntos, formaban una sociedad secreta basada en el respeto intelectual y una visión compartida de un mundo donde el mérito valiera más que el linaje. La protección de Rafael ya no era paternalista, sino la de un socio que reconoce a su igual en la batalla. Las primeras pequeñas victorias de Elena empezaron a manifestarse cuando varias de las propiedades periféricas del duque de Álvarez pasaron a manos de una sociedad de inversiones del norte sin que Sebastián sospechara nada. Él celebraba estas ventas como alivios temporales para sus acreedores, sin darse cuenta de que estaba entregando las llaves de su fortaleza a la mujer que más había agraviado. Elena utilizaba estos terrenos para implementar sistemas de producción agrícola más eficientes, ganándose la lealtad de los campesinos que antes eran explotados por el duque. Al mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, Elena no solo aseguraba su rentabilidad, sino que construía una base de apoyo social que Sebastián había perdido hacía mucho tiempo. Cada hectárea recuperada era una herida sanada en su propia historia personal, un acto de justicia poética que alimentaba su determinación de seguir adelante. En medio de su ascenso, Elena descubrió un segundo secreto sobre don Rafael que alteró la percepción que tenía del hombre de leyes y profundizó su vínculo. Mientras revisaba unos antiguos registros de propiedad para su plan, encontró documentos que revelaban que Rafael había estado pagando las pensiones de las viudas de los mineros del norte durante años, utilizando su herencia personal. Aquella revelación parcial que Rafael no solo era un aliado táctico, sino un hombre que actuaba con una moralidad silenciosa y costosa, hizo que Elena viera en él una integridad que ella creía inexistente en la nobleza, pero lo que ella aún no sabía era que el compromiso de Rafael con su causa no solo nacía del sentido de la justicia, sino de una promesa hecha a una figura del pasado que también había sido víctima de la ambición desmedida de los Álvarez. Las revelaciones múltiples continuaron cuando una investigación paralela de Elena sacó a la luz una conexión inesperada entre su madre y la familia de Rafael. Resultó que los antepasados de ambos habían trabajado juntos en un proyecto de irrigación que fue saboteado por el abuelo de Sebastián para consolidar el monopolio del agua en la región. Esta herencia compartida de traiciones sufridas por la misma mano dinástica fortaleció el propósito de Elena y le dio a su venganza una dimensión generacional. No se trataba solo de su bofetada o de su reloj roto. Se trataba de décadas de opresión ejercidas por una familia que consideraba el mundo como su jardín privado. Al mismo tiempo, Elena descubrió el punto flaco definitivo de Sebastián, su obsesión por obtener un título de Grande de España,
un honor que solo el rey podía conceder y que requería una solvencia económica impecable. Sin embargo, un nuevo obstáculo apareció cuando la marquesa Lucía, sospechando que alguien estaba comprando sistemáticamente las deudas del duque, contrató a un detective privado para investigar a los inversores del norte. Elena tuvo que redoblar sus precauciones, utilizando testaferros y empresas pantalla para ocultar su verdadera identidad y su paradero actual. El riesgo de ser descubierta antes de tiempo era una sombra constante que acechaba sus noches, obligándola a vivir en un estado de alerta permanente. Rafael le advirtió que Lucía era una enemiga mucho más astuta que Sebastián, capaz de usar la violencia si las intrigas legales fallaban. La complicación obligó a Elena a acelerar las fases finales de su plan, moviendo sus piezas con una urgencia que aumentaba la tensión en cada una de sus transacciones. El tiempo de la preparación estaba llegando a su fin, dando paso a la confrontación directa. La tensión romántica entre Elena y Rafael creció de manera exponencial durante sus breves y clandestinos encuentros en Madrid, donde coordinaban las etapas finales del embargo financiero. En una de esas noches, en la penumbra de una biblioteca privada, ambos se encontraron revisando un mapa de las minas bajo la luz de una sola lámpara. La cercanía física, el olor a papel antiguo y la intensidad del propósito compartido crearon un momento de una fragilidad emocional inesperada. Sus manos se rozaron accidentalmente sobre el pergamino y por un instante el mundo exterior desapareció, dejando solo la respiración agitada de dos personas que habían encontrado refugio el uno en el otro. Estuvieron a punto de sellar aquel vínculo con un beso, pero el peso de la responsabilidad y la inminencia del peligro los obligó a retroceder, manteniendo sus sentimientos en un silencio cargado de electricidad. Aquel gesto de protección mutua, cuando Rafael la ocultó tras una cortina, al escuchar pasos en el pasillo, fue más elocuente que cualquier declaración verbal de amor que pudiera haber hecho. Elena reconoció internamente que lo que sentía por el conde ya no era solo admiración profesional, sino un afecto profundo que la asustaba por su capacidad de distraerla de su misión. Rafael, por su parte, luchaba contra el deseo de pedirle que abandonara el peligroso juego de la venganza para huir juntos, sabiendo que ella nunca aceptaría una paz comprada con la injusticia. El conflicto entre su amor creciente y la misión de justicia se convirtió en el motor emocional que impulsaba sus acciones, haciéndolos más cautelosos, pero también más decididos. Eran dos almas heridas que intentaban construir algo hermoso sobre las cenizas de un mundo que solo sabía destruir. El primer embate público con el antagonista ocurrió durante una subasta de tierras en la capital, donde Elena, ocultando su rostro tras un velo, elegante, superó cada oferta hecha por el representante de Sebastián. El duque, presente en la sala, observaba con creciente furia cómo una desconocida le arrebataba propiedades que él consideraba vitales para su prestigio social. Elena no dijo una palabra, pero su presencia en la sala emanaba una autoridad y una fuerza que hicieron que los presentes empezaran a cuestionar la solvencia del ducado de Álvarez. Lucía, al lado de Sebastián, lo instaba a subir la apuesta, ignorando que cada real que el duque ofrecía era dinero que no tenía y que lo hundía más en la insolvencia. Fue la primera vez que Sebastián felt el frío aliento de la derrota, aunque todavía no lograba ponerle nombre al rostro de su enemiga. Elena demostró su nueva posición de fuerza al negociar directamente con el Banco Real, ofreciendo las garantías de sus minas de plata a cambio de la exclusividad sobre las deudas de la Casa de Álvarez. Los directores del banco, impresionados por la solidez de sus activos y la claridad de su visión comercial, aceptaron el trato
convirtiéndola efectivamente en la dueña del futuro de Sebastián. Mientras tanto, el duque intentaba un contraataque desesperado, tratando de impugnar las ventas anteriores bajo el pretexto de fraude, pero se encontró con la barrera legal impenetrable que Rafael había construido. Las testigos de la decadencia del duque, otros nobles que antes lo adulaban, empezaron a distanciarse, olfateando la sangre en el agua y temiendo verse arrastrados por la caída inminente de una de las casas más antiguas de España. La tensión entre Elena y Sebastián alcanzó un punto crítico cuando el duque, en un último intento por salvar su honor, anunció un gran baile de la hispanidad para demostrar una prosperidad que ya no existía. Él creía que un despliegue de lujo extremo atraería a nuevos inversores y obligaría a la corona a concederle el ansiado título de Grande de España. Lo que él no sabía era que Elena ya había comprado incluso los suministros para el baile a través de empresas intermediarias, controlando cada aspecto de la celebración que él pretendía usar como su salvación. La ironía de la situación era absoluta. Sebastián estaba organizando su propia ejecución social bajo la supervisión invisible de la mujer que había despreciado. Elena preparó su regreso triunfal para esa noche, eligiendo un vestido que recordaba el color de la plata pura que ahora gobernaba. En los días previos al baile, Rafael y Elena se reunieron por última vez para repasar los detalles del embargo legal que se ejecutaría en medio de la fiesta. La calma antes de la tempestad envolvía sus encuentros, marcados por una complicidad que ya no necesitaba palabras para ser expresada. Rafael le entregó a Elena una última prueba, el documento original que demostraba la malversación de fondos de la corona por parte de Sebastián, el golpe de gracia para su reputación. Esta noche, la justicia dejará de ser una idea para convertirse en una realidad que todos verán, prometió Elena, sosteniendo el documento con manos que ya no temblaban. No solo recuperaré mi nombre, sino que limpiaré el honor de todos los que él pisoteó. Rafael la miró con una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que después de esa noche, nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. El plano completo estaba listo, y el destino de los Álvarez estaba sellado por las mismas leyes y deudas que ellos habían usado para oprimir a los demás. Elena se encontraba en su residencia privada en 1900 Madrid, observando el horizonte y sintiendo el peso de la historia que estaba a punto de culminar. Ya no era la niña que lloraba en el barro, ni la mujer que se ocultaba en las sombras. Era una fuerza de la naturaleza económica que regresaba para reclamar su lugar en el mundo. La noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Elena de Valenzuela, y el eco de su nombre resonaría en los salones de la aristocracia como un recordatorio de que la verdadera nobleza reside en los actos y no en la sangre. La transformación estaba completa y la justicia, impaciente por ser servida, aguardaba en la penumbra del palacio. El baile comenzó con una opulencia que ocultaba la podredumbre financiera de sus anfitriones, con miles de velas iluminando un palacio que ya no pertenecía legalmente al duque. Sebastián y Lucía recibían a los invitados con una arrogancia que rayaba en lo patético, haciendo gala de un poder que era solo una ilusión sostenida por deudas impagables. Elena llegó al evento no como una invitada, sino como la dueña de la noche, moviéndose entre la multitud con una elegancia que capturó todas las miradas. Su presencia generaba un murmullo de curiosidad, pues nadie lograba reconocer en aquella mujer poderosa a la esposa humillada que había desaparecido años atrás. Rafael, actuando como el maestro de ceremonias legal, preparaba el terreno para el anuncio que cambiaría el curso de la aristocracia española para siempre, manteniendo su mirada fija en Elena, con una promesa de apoyo incondicional. Durante la primera hora de la fiesta, Elena observó desde la distancia
cómo Sebastián intentaba impresionar a los ministros del rey, haciendo promesas de inversión que ella sabía imposibles de cumplir. El duque se movía con la confianza de un hombre que se cree por encima de las consecuencias, ignorando que cada paso que daba lo acercaba más al abismo. Lucía, a su lado, exhibía joyas que Helena reconoció como parte de la herencia confiscada de su propia madre, un detalle que encendió una última chispa de ira fría en su corazón. La injusticia se presentaba ante ella en toda su exhibición vulgar, reafirmando la necesidad de su intervención implacable. No habría misericordia para quienes no la tuvieron con los más débiles, y el momento de revelar la verdad se acercaba con cada tic-tac de los relojes de pared del gran salón. Helena se acercó finalmente al círculo de Sebastián, su presencia interrumpiendo una conversación sobre el futuro de las minas del reino. Vuestra Excelencia parece muy seguro de un patrimonio que ya no figura en sus libros de cuentas, dijo ella con una voz clara que cortó el aire como un cuchillo de plata. El duque se dio la vuelta, su rostro palideciendo al reconocer, tras el velo de la elegancia y el tiempo, los ojos de la mujer que había expulsado de su vida. El silencio se extendió por el salón mientras los invitados se acercaban para presenciar el inesperado enfrentamiento. Sebastián intentó recuperar su compostura, balbuceando insultos que morían en su garganta ante la mirada gélida y autoritaria de su interlocutora. La humillada había regresado y traía consigo el poder de borrar el nombre de los Albares de la historia del reino. Lucía intentó intervenir con su habitual veneno, llamando a la guardia para que retiraran a la impostora, pero se encontró con que los guardias no obedecían sus órdenes, sino las de Rafael. El conde de Monterrico dio un paso adelante, sosteniendo los documentos legales que acreditaban a Helena como la acreedora principal del ducado y poseedora de los títulos de propiedad del palacio. La ley ya no reconoce vuestra autoridad en esta casa, Sebastián, sentenció Rafael con una solemnidad que dejó a la multitud en estado de choque. Hoy, el Palacio de Albares tiene una nueva dueña y la corona exige cuentas por vuestras traiciones al tesoro real. El escándalo estalló en murmullos de asombro mientras la realidad de la ruina del duque se hacía pública frente a sus pares más influyentes, marcando el inicio del fin de su era de opresión. Sebastián, viéndose acorralado y despojado de su armadura de estatus, intentó un último gesto de violencia, pero Helena lo detuvo con un simple movimiento de su mano, mostrando la moneda de cobre que él le había dado como única herencia años atrás. «Esto es lo que me diste cuando esperabas que muriera en el olvido, Sebastián», le recordó ella, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. «Hoy te devuelvo tu generosidad comprando tu caída con el mismo desprecio con el que trataste mi vida». El duque se hundió en su propia miseria, dándose cuenta de que su enemiga no era una extraña, sino el producto directo de sus propios pecados y crueldad. La justicia poética se manifestaba en su forma más pura, dejando a los protagonistas en posiciones totalmente invertidas frente al juicio de la sociedad y de la historia. El bloque termina con Helena y Rafael de pie en el centro del salón, rodeados por una aristocracia que ahora se inclinaba ante la nueva dueña de la fortuna más grande de Andalucía. La noche del baile había sido, en efecto, la última vez que alguien dudó de quién era Helena de Valenzuela, pero la victoria no sabía a rencor, sino a una paz ganada con esfuerzo y una inteligencia superior. A medida que los invitados se retiraban y el silencio volvía a ocupar los espacios del palacio, Helena miró a Rafael y comprendió que el futuro que habían soñado en la cabaña estaba finalmente a su alcance,
El giro narrativo había alcanzado su ápice, preparando el escenario para un clímax donde la justicia legal y emocional se fundirían en un solo acto definitivo de redención y transformación social. La Dama de Plata había reclamado su trono. La atmósfera en el gran salón de los espejos se volvió densa, casi irrespirable, mientras el eco del anuncio de Rafael aún vibraba en las lámparas de cristal. Lo que comenzó como una celebración de la opulencia aristocrática se había transformado en un tribunal improvisado donde la historia juzgaba a la soberbia. Helena permanecía inmóvil, una figura de plata y determinación en el centro del recinto, mientras la luz de las 1000 velas se reflejaba en sus ojos gélidos, desprovistos de la debilidad que una vez la caracterizó. Los invitados, petrificados entre la curiosidad y el temor, formaron un círculo humano alrededor de los protagonistas, observando cómo la jerarquía de décadas se desmoronaba en un instante. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el crepitar de las mechas de cera y la respiración entrecortada de un duque que veía cómo su mundo de privilegios se disolvía ante la implacable realidad de la ley. Sebastián de Álvarez, con el rostro transfigurado por una palidez cadavérica que contrastaba con su levita de terciopelo carmesí, dio un paso tambaleante hacia adelante, intentando desesperadamente recuperar una autoridad que ya no poseía. «Esto es una farsa orquestada por traidores y advenedizos», gritó con una voz que se quebró en las notas más altas, revelando el pánico que intentaba ocultar tras su arrogancia. «Helena, no eres más que una huérfana a la que saqué del barro. No tienes poder legal para reclamar lo que pertenece a mi linaje por gracia divina». Sin embargo, sus palabras cayeron al suelo con el peso del plomo, pues nadie en el salón se movió para apoyarlo. La marquesa Lucía, al notar que la marea de poder había cambiado de dirección, empezó a retroceder lentamente hacia las sombras, buscando una ruta de escape antes de que la ruina del duque la arrastrara a ella también. Helena no necesitó elevar la voz para dominar el espacio, pues su presencia emanaba una autoridad natural que obligaba a los presentes a prestar atención. Con un gesto pausado, extrajo de una carpeta de cuero los títulos de deuda originales, cada uno sellado por el Banco Real y refrendado por el Ministerio de Hacienda del Reino. «El linaje no paga las deudas de honor, Sebastián, y la gracia divina no cubre la malversación de los fondos de la corona», sentenció ella, entregando los documentos a los ministros presentes para que verificaran la autenticidad de sus pruebas. Las miradas de los altos cargos pasaron de los papeles al duque, con un juicio silencioso y definitivo que selló su destino social. El palacio entero pareció suspirar con el peso de la verdad revelada, mientras la protagonista se alzaba como la única figura íntegra en un salón lleno de hipocresía y sombras del pasado. La confrontación verbal se tornó estratégica cuando Helena reveló ante toda la corte el descubrimiento de la veta de plata en las tierras que Sebastián había despreciado y maltratado. «Tuviste la riqueza bajo tus pies durante años, pero tu ceguera de noble te impidió ver el valor del esfuerzo y de la tierra», le recriminó ella con una calma que resultaba más hiriente que cualquier insulto. «Mientras tú despilfarrabas el dote de mi madre en juegos de azar y lujos vacíos, yo convertí esas piedras en el capital que hoy me permite comprar tu apellido». El duque intentó balbucear una defensa, alegando que ella había actuado de mala fe, pero Rafael intervino con la precisión de un cirujano legal, citando los artículos del Código Mercantil que amparaban cada una de las acciones de la Dama de Plata. La revelación pública de sus crímenes financieros dejó a Sebastián sin ningún aliado a quien recurrir. En un intento desesperado por salvar su posición, Sebastián apeló a los valores de la antigua aristocracia,
pidiendo a los demás nobles que no permitieran que una mujer sin linaje claro dictara el destino de una casa tan antigua. Pero Helena, anticipándose a este movimiento, presentó la prueba final: el contrato matrimonial original con su anexo secreto, donde se demostraba que Sebastián conocía su legitimidad desde el principio y la había ocultado para usurpar sus derechos. El murmullo de indignación entre las damas de la corte fue instantáneo. La traición a una esposa legítima era una mancha que ni siquiera los lazos de sangre podían perdonar en la sociedad española de la época. Lucía, al verse señalada como cómplice de la usurpación, intentó arremeter físicamente contra Helena, pero fue detenida por la guardia bajo las órdenes directas de los representantes del rey presentes en la gala. La caída de Sebastián fue proporcional a la altura de su soberbia, manifestándose en el momento en que el oficial de la corona anunció el embargo inmediato de todas sus posesiones, carruajes y el título mismo de duque de Álvarez hasta que las deudas fueran saldadas. Sebastián cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el peso insoportable de la vergüenza pública frente a aquellos que antes lo adulaban y ahora lo observaban con un desprecio mal disimulado. Helena se acercó a él y con una misericordia fría que demostraba su superioridad moral, le entregó la pequeña moneda de cobre que él le había dado años atrás, como símbolo de su abandono. «Tómala, Sebastián, es todo lo que te queda a tu honor, y es exactamente lo que creíste que yo valía», dijo ella cerrando el círculo de su venganza poética antes de darle la espalda definitivamente. El clímax emocional alcanzó su punto álgido cuando Rafael, desafiando las convenciones y arriesgando su propia reputación entre sus pares más conservadores, dio un paso al frente para situarse al lado de Helena. «Vuestra señoría ha demostrado que la verdadera nobleza no se hereda en pergaminos amarillentos, sino que se forja en la adversidad y se sostiene con la verdad», declaró el conde de Monterrico con una voz que resonó en todo el salón. «Desde este momento pongo mi título y mi espada al servicio de la nueva dama de Valenzuela, no como su protector, sino como su compañero de vida y de justicia». La declaración pública de su compromiso fue el golpe final para los restos del orden antiguo, estableciendo un nuevo paradigma donde el respeto mutuo y la inteligencia compartida superaban a los arreglos de conveniencia social que tanto daño habían causado. Juntos, Helena y Rafael enfrentaron el último obstáculo de la noche: la intervención de un acreedor extranjero que intentó reclamar derechos prioritarios sobre las minas mediante un contrato leonino. Sin embargo, la previsión de Helena había sido perfecta. Ella ya había negociado una alianza con el Banco de España que neutralizaba cualquier reclamación externa, demostrando que su poder no era solo una cuestión de venganza, sino una estructura económica sólida y patriótica. Los presentes, al ver cómo la pareja manejaba la crisis con una solvencia técnica impecable, rompieron el silencio con un aplauso espontáneo que reconoció la victoria de la justicia sobre la corrupción. Las testigos de la escena, desde los criados hasta los grandes de España, comprendieron que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era para Andalucía, una donde el trabajo y la inteligencia dictarían las leyes del futuro. La unión de los protagonistas se selló no con un contrato, sino con una mirada de reconocimiento profundo entre dos almas que habían navegado a través de tormentas de injusticia para encontrarse en la orilla de la victoria. Helena sintió por primera vez que el vacío en su pecho, aquel que dejó el abandono de su padre y la bofetada del duque, se llenaba con la calidez de un amor basado en la admiración real. Rafael, al sostener su mano frente a la corte, supo que su propia búsqueda de propósito había concluido al lado de la mujer que había transformado la plata de
Las minas en la luz de la esperanza. El gesto público de unión fue la culminación de un arco de redención que devolvía a la protagonista no solo sus tierras, sino su lugar como una mujer poderosa y amada por derecho propio. La transición hacia la resolución comenzó cuando el gran salón empezó a vaciarse de los invitados, que, abrumados por los acontecimientos, se retiraban para difundir la noticia de la caída de los Albares por toda la ciudad. Helena observó las paredes de mármol que una vez la oprimieron y sintió que ya no tenían poder sobre ella. El palacio ya no era una prisión, sino un recurso para construir el bien común que ella tanto había soñado durante sus años de carencia. Sebastián fue escoltado fuera del recinto por la guardia, despojado de sus condecoraciones y de su orgullo, marcando el fin de un régimen de terror financiero y personal. La atmósfera de tensión máxima se disolvió en una calma satisfactoria, donde el eco de la justicia cumplida prometía un amanecer diferente para todos los que habían sufrido bajo el yugo de la antigua administración ducal. Mientras los ecos de la fiesta se desvanecían, Helena y Rafael se quedaron solos en la terraza del palacio, observando cómo las luces de la ciudad empezaban a apagarse bajo un cielo estrellado de una claridad infinita. «Lo hemos logrado, Rafael», susurró ella, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Sebastián, sino en lo que construiremos después sobre estas cenizas. Rafael asintió, comprendiendo que el final de la batalla era solo el inicio de una labor constructiva que requeriría la misma inteligencia y determinación que los había traído hasta aquí. La promesa de un cambio mayor para las tierras andaluzas latía en el aire, impulsada por la visión de una mujer que conocía el valor de cada grano de trigo y de cada lingote de plata pura. Las consecuencias inmediatas de la caída del duque se establecieron con pincettes, una rapidez asombrosa, con los tribunales ratificando todos los embargos y restituciones que Helena había solicitado. La propiedad de las minas quedó blindada bajo una estructura cooperativa que ella misma diseñó, asegurando que el beneficio de la tierra regresara a quienes la trabajaban con sus manos. El sistema social, que una vez la desechó, ahora la buscaba para aprender de su modelo de gestión, reconociendo que la eficacia y la ética podían caminar de la mano en el mundo del comercio. El gancho emocional de este momento residía en la satisfacción de ver cómo la inteligencia de una mujer despreciada se convertía en el faro de una reforma que Andalucía necesitaba desesperadamente para entrar en la modernidad del siglo XIX. Helena, sin embargo, no permitió que el éxito se le subiera a la cabeza, manteniendo la humildad de quien ha conocido el hambre y el frío de las noches en el convento. Su primera orden como dueña de los activos de Albares fue condonar las deudas de todos los campesinos que habían sido víctimas de las usuras de Sebastián durante la última década. Este acto de justicia inmediata consolidó su posición como una líder querida por su pueblo, creando un vínculo de lealtad que ningún ejército podría romper. Rafael la observaba con una devoción creciente, dándose cuenta de que la mujer que amaba era capaz de una grandeza que iba mucho más allá de la simple acumulación de capital. La transformación de la sociedad andaluza había comenzado, y la mecha de ese cambio era el corazón valiente de la Dama de Plata. El bloque concluye con una imagen poderosa: Helena quemando simbólicamente los documentos de su deuda personal frente a la chimenea del gran salón, el mismo lugar donde Sebastián quemó su reloj de plata años atrás. El fuego ya no era un elemento de destrucción, sino de purificación, borrando los rastros de un pasado de sometimiento para dar paso a un futuro de libertad y poder compartido. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo y Sebastián,
sino en lo que Isabella y Elena construirían después con los recursos recuperados. La atmósfera de triunfo se mezclaba con la anticipación de un nuevo orden social, dejando al espectador con la certeza de que la justicia, cuando es ejecutada por manos inteligentes y corazones heridos, tiene el poder de transformar el mundo entero. Las consecuencias de aquella noche en el Palacio de Álvarez se consolidaron con la fuerza de un decreto real, transformando para siempre el paisaje social de Andalucía. Don Sebastián, despojado de su título y de cada una de sus propiedades, fue condenado al exilio interno tras revelarse la magnitud de su malversación contra el tesoro de la corona. Su destino final fue tan poético como implacable. Terminó trabajando como jornalero en las minas del norte, aquellas que él mismo despreció, bajo la supervisión de los hombres a quienes una vez intentó despojar de su sustento. Por su parte, la marquesa Lucía, al verse sin el amparo del Cinturcín y poder ducal, fue abandonada por sus antiguos aliados y se vio obligada a retirarse a un monasterio remoto para evitar el juicio público por sus intrigas. El sistema social que antes premiaba la sangre ahora reconocía la justicia de los actos, consolidando el triunfo definitivo de Elena sobre sus opresores. El reconocimiento público de Elena como la legítima dama de Valenzuela llegó mediante una carta sellada por la propia reina, quien admiró la destreza financiera con la que la joven había salvado al ducado de la ruina absoluta. El nombre de los Valenzuela fue restaurado con honores, limpiando la mancha que el varón había intentado imponer sobre su hija para salvar su propia reputación. Los cambios en el sistema económico no se hicieron esperar. Elena utilizó su influencia en la capital para promover leyes que protegieran los derechos de propiedad de las mujeres y limitaran el poder absoluto de los títulos heredados sobre la vida de los trabajadores. La aristocracia andaluza, inicialmente escéptica, tuvo que inclinarse ante la evidencia de una prosperidad que solo la inteligencia de Elena había logrado generar, marcando el inicio de un periodo de modernización y equidad sin precedentes en la región. La transformación de las tierras del antiguo ducado fue el legado más visible de la victoria de la protagonista, convirtiéndose en un modelo de desarrollo para todo el reino. Elena implementó un sistema de cooperativas donde los campesinos ya no eran simples siervos, sino socios en la explotación de los recursos agrícolas y minerales. Se construyeron canales de riego modernos y se introdujeron nuevas técnicas de cultivo que triplicaron la producción en menos de 2 años, eliminando el hambre que antes azotaba a la población local. Este reconocimiento no solo era económico, sino moral. Elena era vista como la protectora de los vulnerables, una mujer que usaba el capital no para la exhibición vulgar, sino para la elevación de su comunidad. Su figura se convirtió en una leyenda viviente, la prueba de que el talento, cuando se une a la justicia, puede derribar los muros más altos de la opresión. En la intimidad del palacio, ahora renovado con una elegancia que reflejaba la luz y no las sombras del pasado, tuvo lugar una escena que sanó definitivamente las heridas de Elena. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos de olivos, Rafael la encontró en la biblioteca, el mismo lugar donde una vez ella se ocultaba para estudiar contabilidad. «Ya no tienes que luchar sola, Elena», dijo él, acercándose con una ternura que había madurado con los desafíos compartidos. «El mundo por fin te ve como yo siempre te vi, como su legítima dueña». Elena dejó a un lado sus libros de cuentas y se permitió, por primera vez en años, descansar en el abrazo de un hombre que la amaba por su mente y su corazón, no por su herencia. Aquella cura emocional era el cierre necesario para una jornada que comenzó en el barro y terminó en la paz de un hogar verdadero. Rafael
y Elena pasaron largas horas reflexionando sobre la jornada recorrida, recordando desde el primer encuentro tenso hasta el clímax en el baile de máscaras. Ya no había secretos entre ellos, ni deudas de honor que saldar con el pasado, solo un futuro que se extendía ante sus ojos como un mapa en blanco listo para ser trazado. Rafael le confesó que su enfermedad cardíaca, aquella que tanto lo había atormentado, parecía haber remitido gracias a la serenidad que encontró al lado de ella y a la satisfacción de haber cumplido con su deber moral. Elena, por su parte, dejó de ver el dinero como una armadura defensiva para empezar a verlo como la herramienta que le permitiría dejar un legado duradero. El primer gesto de su vida normal juntos fue planear un viaje por el continente, no como nobles en busca de lujo, sino como socios interesados en aprender nuevas formas de progreso social. La sanación de las heridas mencionadas al inicio del relato fue total cuando Elena regresó al convento de las sombras, no como una suplicante, sino como su benefactora. Al ver a las hermanas que una vez la obligaron a trabajar la tierra estéril, no sintió rencor, sino una profunda compasión por la limitación de sus vidas. Donó una suma considerable para convertir el convento en una escuela de artes y oficios para niñas huérfanas, asegurándose de que ninguna otra pequeña Valenzuela tuviera que crecer sin las herramientas para defenderse en el mundo. Al caminar por los pasillos de piedra fría que, una vez fueron su prisión, Elena se dio cuenta de que su fuerza no nació de la falta de dolor, sino de su capacidad para transformarlo en una voluntad inquebrantable. Aquella visita cerró el capítulo de su infancia, permitiéndole abrazar su presente con una plenitud que antes le resultaba ajena. El legado de la Dama de Plata se extendió más allá de las fronteras de su propiedad, financiando la creación del primer hospital público moderno en la región de Andalucía. Elena comprendía que la salud, la educación eran los cimientos de una sociedad próspera, y dedicó gran parte de sus beneficios mineros a garantizar que los trabajadores y sus familias tuvieran acceso a cuidados dignos. Rafael supervisó la creación de un fondo legal para la defensa de los derechos civiles, asegurándose de que la justicia que ellos tuvieron que pelear centavo a centavo fuera ahora accesible para el hombre más humilde del reino. La reforma agraria que iniciaron en sus tierras se convirtió en ley nacional pocos años después, inspirada por los resultados indiscutibles que Elena había logrado demostrar ante la corte del rey, cambiando el destino de miles de familias campesinas. Los personajes secundarios que apoyaron a Elena durante su exilio productivo también se vieron beneficiados por su ascenso al poder, ocupando puestos de responsabilidad en la nueva administración del ducado. El geólogo que la ayudó a encontrar la plata fue nombrado director de las minas reales y los antiguos contables formaron el Consejo Directivo del Banco de Andalucía, una institución dedicada al microcrédito para pequeños emprendedores. La comunidad se vio transformada por una ola de optimismo y respeto mutuo que contrastaba drásticamente con la atmósfera de miedo que Sebastián había cultivado durante años. Elena caminaba por los mercados y las ferias sin escolta, recibiendo el saludo afectuoso de quienes la veían como una igual que había sabido elevarse sin olvidar sus raíces. El gancho emocional final residía en ver cómo el poder, en las manos correctas, se convierte en un motor de curación colectiva. Incluso los antiguos enemigos de Elena encontraron un destino que sirvió como lección moral para la posteridad aristocrática del país. Se dice que Sebastián, en sus últimos años, pedía limosna frente a las puertas de la escuela que Elena fundó, recibiendo cada día una moneda de cobre de manos de una de las niñas huérfanas, cumpliendo así la profecía de su propia caída. La justicia no fue cruel, pero sí
constante, dejando a cada actor de este drama en el lugar que sus propias acciones habían labrado. Rafael y Elena se aseguraron de que la historia de la Casa de Álvarez fuera preservada no por sus glorias militares, sino por la lección de que el honor se pierde cuando se traiciona la palabra dada. El legado de los protagonistas no se escribió en mármol, sino en el bienestar de un pueblo que finalmente aprendió a soñar con un futuro digno. Si has acompañado la historia de Elena de Valenzuela y del conde Rafael de Monterrico hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Unos años después, vemos a Elena y Rafael sentados en el mismo lugar donde ella fue abandonada, pero ahora el paisaje está lleno de campos verdes y escuelas bulliciosas. La antigua moneda de cobre de su padre ha sido fundida para formar parte de la campana de la nueva escuela, cuyo sonido anuncia cada mañana que la oscuridad de la injusticia ha sido vencida por la luz de la determinación. La escena del futuro nos muestra a una Elena madura, con la misma mirada inteligente pero ahora suavizada por la paz de un amor correspondido y la satisfacción del deber cumplido. A su lado, Rafael observa con orgullo cómo la siguiente generación de administradores y juristas se forma bajo los principios de equidad que ellos establecieron con tanto riesgo. No hay carruajes dorados ni exhibiciones vacías de riqueza. La verdadera elegancia reside en la simplicidad de una vida dedicada al bien mayor y a la construcción de un hogar basado en la verdad. La pareja, sentada frente al mar, que una vez representó el exilio de Elena, planea ahora la expansión de su modelo de cooperativas hacia otras regiones necesitadas del reino. Sus posiciones se han invertido definitivamente respecto al inicio. De ser parias del sistema, se han convertido en los pilares que lo sostienen y lo reforman desde adentro. La historia de la huérfana que se convirtió en la dueña del destino de un reino termina con un eco poético que resuena con la pregunta inicial sobre la justicia y el valor. Elena de Valenzuela demostró que no importa cuán profundo sea el barro donde te arroje la vida, siempre hay una veta de plata oculta esperando a ser descubierta por quien tiene el valor de excavar con sus propias manos. El amor de Rafael no fue su salvación, sino el espejo que le permitió ver su propia grandeza cuando el mundo intentaba convencerla de su insignificancia. Al final, la moneda de cobre que simbolizó su dolor se transformó en el oro de una libertad ganada con inteligencia, dejando una enseñanza clara para todos los que enfrentan la opresión. La justicia tarda, pero cuando llega, tiene el rostro de una mujer que aprendió a amarse a sí misma antes de conquistar el mundo.